hacen un reclamo al Señor, ¿no? Un reclamo que en nuestro sentido de justicia tiene validez. Si estaba aquí todo el día, ¿cómo así que primero les pagas a ellos uno y dos? ¿Cómo así que les vas a pagar lo mismo que tiene que ver con la salvación? ¿Cómo así que les vas a dar la salvación a aquellos que ni siquiera han estado desde el comienzo, desde la formación de la iglesia? Y la gracia lo que nos da es la libertad para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. De manera que la tendencia a buscar a tener una justificación para hacer lo malo desaparece cuando uno entiende realmente el concepto de la gracia. Nos ganamos cosas en el cristianismo por nuestro comportamiento, por las cosas que ocurrían y que hacíamos. El Señor no mira eso. El Señor no está atento a ese tipo Él no tiene esas expectativas con nosotros. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo video podcast. Estamos muy emocionados. Hoy tengo a un hombre que Dios ha usado para edificar mi vida y que nos va a hablar hoy de un tema fundamental dentro del cristianismo y es la gracia. José Dimas, buenos días, bienvenido. Buenos días, Andrés. Qué bueno tenerte muy amable, por acá. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Tú diste un seminario en un discipulado sobre la gracia y hablabas de varios términos como la gracia escandalosa, hablabas de varios términos como la gracia como el fundamento del cristianismo hoy en día. Quiero que me hables un poco más de la gracia. ¿Qué es la gracia? Defíneme la gracia, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, la gracia básicamente es nosotros poder disfrutar de unas bendiciones a las cuales no deberíamos tener acceso, a las cuales no tenemos derecho porque no tenemos mérito para tenerlas. Es la bendición que el Señor nos ha querido dar gracias a su amor. Entonces somos beneficiarios de algo que no merecemos y que Dios ha dispuesto a darnos y que lo hemos podido ver a lo largo de toda la historia. Por supuesto que resulta escandalosa cuando uno ve que la gracia nos favorece tanto sin tener por qué hacerlo. Cuando vemos que una persona llega a su etapa final de la vida y sin tener en cuenta la clase de vida que haya tenido, recibe la bendición y el favor del Señor, como pasó, por ejemplo, con el malhechor cuando estaban en la cruz con el Señor. Y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces... Espérate un segundo, porque ahí entonces nos está rompiendo un montón de esquemas que aprendimos de pronto en el cristianismo y era que nos merecemos. Sí. Nos ganamos cosas en el cristianismo por nuestro comportamiento, por las cosas que ocurrían y que hacíamos. Sí, efectivamente, y es una de las cosas que a mí me rompió muchos esquemas en mi vida, sobre todo cuando llegamos aquí al río, porque pues nosotros recibimos esa enseñanza que tú dices, ¿no? Que el Señor siempre está pendiente de cómo nos portemos, cómo hagamos las cosas, si estamos llevando una vida impecable. Y la verdad es que el Señor no mira eso. El Señor no está atento a ese tipo Él no tiene esas expectativas con nosotros. El concepto más común que la gente tiene de la gracia es un favor inmerecido. De hecho, muchas veces a uno en el Instituto Bíblico le hablan de la diferencia entre misericordia y gracia, que misericordia es no recibir lo que debería recibir, lo que merecía, y que la gracia es recibir lo que no merezco. ¿Cómo podemos mirar eso desde el cristianismo práctico? Porque si no se vuelve entonces como un permiso para pecar. Sí, pues ese concepto del permiso para pecar yo pienso que surge cuando existe una mala interpretación acerca de lo que es la gracia. Porque la persona que realmente ha tenido un encuentro con el Señor, que ha entendido el concepto de la gracia, lo menos que quiere es utilizarla con la intención de pecar, porque precisamente ha sido uno transformado por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y la gracia lo que nos da es la libertad para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. De manera que la tendencia a buscar a tener una justificación para hacer lo malo desaparece cuando uno entiende realmente el concepto de la gracia. Y la gracia uno la entiende cuando se le abren los ojos a lo que es el amor del Señor, cómo Él decidió amarnos por nada, porque sí, así lo estableció. Entonces, ese concepto de la gracia como una
un permiso para pecar, una licencia para pecar, desaparece en ese orden de ideas. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir la gracia en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad? La gracia, lo que nosotros tenemos que aprender a vivir en nuestra cotidianidad es en libertad, en la tranquilidad de saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que no está midiendo nuestras acciones, nuestras actitudes, sino un Dios que nos ama simplemente porque decidió amarnos. Nosotros hemos tenido ese concepto equivocado de creer que es que tenemos que estar demostrándole a Él que sí podemos, que sí cumplimos, que sí hacemos, y el Señor no está interesado en nada de eso. Y eso es uno de los errores tremendos que uno tiene frente a la gracia, ¿no? El creer que Dios está esperando de uno buen comportamiento. Yo siempre he pensado que es como cuando una persona, pensemos en un niño, tiene alguna discapacidad, nació con una discapacidad física que le impide, por ejemplo, correr. Pero el niño vive empeñado en demostrarle a su papá que sí puede correr. Y el papá sabe que no va a poder correr, pero sigue en esa misma intención. Y así somos nosotros, vivimos empeñados en demostrarle al Señor que nosotros podemos vivir sin pecar. Eso es una farsa. Hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es que a nosotros se nos llama pecadores. Y nosotros, eso es lo que, digamos, es nuestra tendencia natural por la caída del pecado original, ¿no? La tendencia a pecar. Pero nosotros vivimos empeñados en querer demostrarle al Señor, mire lo bien que yo me comporto. Y por supuesto, cuando uno falla en algo, uno mismo se autocondena por esa misma expectativa que uno tiene. Entonces son como los errores de interpretación o las falsas expectativas respecto a la vida que uno tiene. Pero también se debe al legalismo en el cual nosotros hemos sido levantados. Nosotros desde pequeños nos estaban dando instrucciones todo el tiempo: si haces esto, te doy esto; si haces tal cosa, te va a ir bien. Y es una cantidad de preceptos falsos en los que nosotros nos levantamos, pero tenemos eso muy arraigado en nuestra vida. ¿La gracia arranca en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús? No, la gracia realmente arranca, yo diría que desde mucho antes de la creación del ser humano, porque el Señor estableció su plan perfecto desde antes de la creación. Entonces, fíjate que hicimos un seminario que se llamaba Gracia en el Antiguo Testamento, y veíamos cómo el favor del Señor, su presencia, su socorro, su bendición, estuvo en los grandes hombres del Antiguo Testamento. De manera que la gracia no es un concepto que surja a partir de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Muchas cosas cambiaron después de la venida del Señor Jesucristo, como el nuevo nacimiento, el nuevo pacto, la nueva vida que nosotros tenemos, la presencia del Espíritu Santo. Pero la gracia siempre ha estado. Algunas personas hablan de la gracia en Génesis capítulo 3 cuando se habla del pecado. Uh-huh. ¿Cómo es eso? ¿La gracia en el pecado? No, en el momento cuando Génesis está hablando sobre el pecado, la caída de Adán y Eva, que ahí se habla de la gracia. Sí, ahí se habla de la gracia. Yo diría que es en lo que llaman el protoevangelio, ¿no? En Génesis 3:15, cuando se anuncia desde ahí la obra del Señor Jesucristo. Pero ahí eso tiene que ver es con el perdón de nuestros pecados. Fíjate la carga tan grande que traíamos en el Antiguo Testamento, o que traía el pueblo en el Antiguo Testamento por la esclavitud de la ley, que la ley fue establecida con el Señor con ese propósito más, diría yo, específico de que nosotros valoremos la gracia por la carga que la ley impuso y que nos llevó a entender que no podíamos cumplirla. Bueno, una pregunta también que surge con esto es: la gracia lo que implica es que yo fui salvo, soy salvo por gracia. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para adquirir la salvación. Ya soy salvo. Mis pecados fueron perdonados, sí, pasados, presentes y futuros. Entonces podríamos ver la gracia no solamente como un acto, algo que ocurre desde Génesis, cuando se habla de que le aplastarás la cabeza a la serpiente, sino que podríamos hablar también como una fuerza, un poder que Dios nos da para sobreponernos día tras día a las tentaciones. Claro, la gracia a nosotros nos capacita. Cuando nosotros vamos entendiendo la gracia, nos va capacitando para superar las tentaciones, superar los embistes del enemigo, del pecado,
porque uno sabe que está en libertad, que el Señor le ama independientemente de que deje de pecar, independientemente de que haya fallado, que el Señor no le está midiendo a uno por ese grado de comportamiento que esté teniendo, sino que el Señor nos ama simplemente porque Él decidió hacerlo así. Y yo a veces pienso que el Señor, que fue quien nos diseñó, me pongo a pensar en la manera como el Señor diseñó a cada persona, a cada ser humano. Entonces pensó en las cosas, en las virtudes, los atributos, las cualidades que le iba a colocar para que desarrollara un plan que Él tenía trazado con esa persona. Entonces, el Señor, lejos de ir a mirar las fallas, las falencias que uno pueda tener porque las adquirió en la vida a través de los traumas, de las heridas, de las circunstancias de la vida, el Señor mira lo que podría ser una persona con lo que Él le dio. Y uno de los casos que a mí me parece más impresionante de esos es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un criminal, perseguidor de los cristianos, asesino, quién sabe cuántas personas alcanzó a asesinar. Pero el Señor, lejos de mirar que era un criminal y que era un hombre malo, veía lo que podía hacer con él. Cosa que nosotros a veces no hacemos con las personas porque nosotros a veces las censuramos y las descalificamos de plano. Pero el Señor mira más allá de la falla que cometió. Mira lo que podría hacer con esa persona. José Dimas, ¿cómo conociste tú la gracia? Bueno, yo la gracia la entendí realmente cuando estuve leyendo un libro que tú me recomendaste, que fue El cielo es ahora, de Andrew Farley, que ese libro a mí me abrió muchísimo los ojos al respecto. Uno tenía un concepto sobre la gracia bastante cuestionable, como que no coincidía una cosa con la otra. Realmente hay muchas iglesias en las que la gracia no se predica en toda su dimensión, porque la gracia quita como cierto poder de control que quieren tener en algunas congregaciones sobre la gente. La gracia trae libertad. Entonces yo la vine a entender estudiando ese libro de Andrew Farley, cuando él comienza a hablar de todas las cosas, empieza a hablar de, por ejemplo, los casos en el que el Señor Jesucristo decía, oye, oísteis que fue dicho, pero yo les digo que no sé qué, y empezaba a poner las cosas en una dimensión diferente. El caso particular, que una de las cosas que más me impactó de ese libro, el caso particular del Padre Nuestro, donde también explica que nuestros pecados son perdonados si perdonamos los pecados de los demás. Pero cuando uno va a ver el discurso que estaba dando en ese momento el Señor Jesucristo, no coincide con el discurso que daban los apóstoles después. Porque cuando uno va a mirar, por ejemplo, allá en Efesios 4:32 o en Colosenses, dice que nosotros perdonamos porque ya fuimos perdonados, no para ser perdonados. Entonces, lo que uno entiende y lo que explica Andrew Farley es que el Señor estaba hablando desde el contexto del Antiguo Testamento, pero una vez que viene el Nuevo Testamento y que hay la muerte del testador, pues las cosas cambian. Sí, ese era un tema que quería tocar, y es que nos enseñaron, y creo que también uno tiene que mirar cuando lee la Biblia a quién está escrito lo que estoy leyendo. Porque tengo que tener claro que la Biblia tiene momentos en que están escritos, circunstancias escritas exclusivamente para el pueblo de Israel, otras que están escritas exclusivamente para los gentiles, los no creyentes, y otras que están escritas para la iglesia. Uh-huh. Y justamente esa porción de Mateo, donde Jesús le enseña a orar a sus discípulos, pues está dirigiendo a un pueblo, al pueblo judío, ¿no? Que de alguna manera todavía se está guiando bajo la ley del talión, que es ojo por ojo, sí, diente por diente. Entonces, si tú perdonas, yo perdono. Si no perdonas, pues no te perdono. Pero en el Nuevo Testamento, ya cuando llega el mensaje de la gracia, sobre todo en particular en el apóstol Pablo, aunque lo refuerza Pedro también y lo refuerza Juan también, el mensaje es distinto. El mensaje no es perdona para que tu Padre te perdone, porque ahora entiendo que ya mi Padre me perdonó todos mis pecados, sí, pasados, presentes y futuros. Sí, y yo creo que ahí es donde, de alguna manera, donde muchas veces nos podemos aferrar para decir, si ya me perdonó todos mis pecados, pues hombre, Él sabe lo que voy a hacer, Él sabe el pecado que vamos a cometer, entonces pues estoy condenado a repetir la historia, o estoy condenado a hacerlo, porque Él ya sabe, y ya ese pecado fue perdonado. Sí. ¿Cómo podemos reconciliar ese pensamiento hoy? Yo creo que una de las digamos, respuestas más acertadas que podemos encontrar respecto a ese
tipo de conceptos es lo que plantea el apóstol Pablo allí en Romanos, y cuando él se pone a analizar, ¿no?, la naturaleza humana, el pecado, la ley de la carne, la ley del espíritu, y termina diciendo, si me baso en eso, mi conclusión es miserable de mí, estoy perdido. Pero termina entendiendo cuál es realmente la salida. Dice, pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque la obra del Señor Jesucristo lo que nos lleva a entender es que nosotros fuimos ahora justificados por lo que Él hizo en la cruz. No somos justificados por lo bien que lo hagamos, por lo bien que nos comportemos. Y volviendo al tema del Padre Nuestro, que ahí donde el Señor Jesucristo plantea todas esas cosas, hay que también analizar lo que Él planteaba en el Sermón del Monte, más atrasito, ¿no? Porque eso fue en el capítulo 5 y el Padre Nuestro está en el 6 de Mateo. Pero viene el Señor y les dice, les pone como muy alta la norma y les dice, bueno, ustedes realmente están dispuestos a cumplir la ley. ¿De verdad son tan valientes como para cumplir la ley? Porque es que la verdad es esta, que cualquiera que mire a una mujer y la codicie ya pecó. Que cualquiera que haga, que trate mal a su hermano ya, ¿sí? O que agrede a su hermano, dice ya es culpable de homicidio, y habla del adulterio, y habla del divorcio. Pero pone la norma mucho más alta, y la gente, o normalmente ocurre la tendencia a tratar de cumplir con esa norma del Señor. Pero si uno va a mirar, dice, mejor es que se saque un ojo, mejor es que se corte la mano, y que llegue así al reino de los cielos, y no que se pierda con todos los miembros. Y si realmente una persona que quiera genuinamente someterse a la ley, quisiera hacerlo, el desafío es, haga eso. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí una iglesia que fuera realmente legalista, tendríamos que tener una iglesia de tuertos, de cojos, de mancos, porque eso es lo que... Pero el Señor no estaba diciendo, miren, es que la ley que ustedes tienen que cumplir es esta. Lo que le estás diciendo es, mire, ustedes no pueden cumplir la ley, entiéndanlo. Bueno, estos minutos que nos quedan, porque es apasionante hablar contigo. Tú mencionaste al comienzo un ejemplo de la gracia, y es este ladrón que está crucificado al lado de Jesús y que oye de boca de Jesús esta frase maravillosa que es, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que nunca fue a una iglesia cristiana, un hombre que nunca hizo una declaración, una oración de fe o la oración del pecador, un hombre que nunca tomó un curso, es más, que ni siquiera se bautizó. Sí, que de alguna manera son como cosas que nos ponen también como requisitos para poder obtener la gracia de la salvación. ¿Qué otro ejemplo hay para ti que sea de verdad escandaloso? Bueno, uno de los ejemplos que a mí me parece muy escandaloso y que realmente es precioso es el de la parábola de los jornaleros, ¿no? Porque también los va llamando a lo largo del día, y resulta que a los últimos que llamó fueron los que menos trabajaron, si es que alcanzaron a trabajar algo. Pero fue a los primeros que les empezó a pagar, y es un procedimiento, un proceder, digamos, intencional del Señor, para que venga como el reclamo, y vino el reclamo, ¿no? Pero ¿cómo así? Si nosotros trabajamos todo el día, soportamos el calor del sol, no sé qué, y les pagan lo mismo. Porque nosotros, en nuestro concepto legalista, que todos tenemos un legalista dentro, creemos mucho en la proporcionalidad, ¿no? Yo trabajé más, gano más. Y entonces ahí viene, por ejemplo, ese tipo de cosas. Una persona que se convierte al Señor en el momento de su muerte, y el otro que llevaba toda una vida trabajando en la obra del Señor. Entonces, claro, ahí eso es escandaloso y es ofensivo. Pero así es el favor del Señor, la bendición del Señor es tan grande que una persona, y está muy claro ahí, no se lo tiene que ganar. No tiene que conseguirlo por méritos. La obra la hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero nosotros vivimos mucho en ese concepto legalista. No, y lo que acabas de decir, ¿no? Tenemos un legalista por dentro que nos está llevando siempre a medir nuestro desempeño. Sí. De acuerdo a cómo me he desempeñado, y pues de hecho en esa parábola de los jornaleros, los que entraron a la primera hora a trabajar, le dijeron, hemos estado aquí todo el día. Si hacen un reclamo, le hacen un reclamo al Señor, ¿no? Un reclamo que en nuestro sentido de justicia tiene validez. Si estaba aquí todo el día, ¿cómo así que primero les pagas a ellos 1 y 2? ¿Cómo así que les vas a pagar lo mismo que tiene que ver con la salvación? ¿Cómo así que les vas a dar la salvación a aquellos que ni siquiera han estado desde el comienzo, desde la formación de la iglesia?
Sí. Y aquí hemos estado todo el día. Es una mentalidad de desempeño fuerte que tiene la iglesia, y tocaste otro tema que a mí también me apasiona, y es como esa necesidad de controlar que tienen o que tenemos como pastores muchas veces, y que controlamos a través del temor, la culpa y la vergüenza. Sí. ¿Mm? ¿Cómo combate la gracia esto? Pues la gracia combate todo eso con la libertad, ¿no? Cuando uno entiende, y yo creo que es algo esencial, mire, cuando uno descubre, cuando uno logra como tener esa claridad de la grandeza del amor de Dios, uno se quita todos esos yugos de encima, uno se quita todo eso de encima. Pero la verdad, cuando entre menos clara tenga una persona la gracia, es más manipulable, es más fácil de manejar. Y en muchas congregaciones ocurre eso, que los pastores manipulan a la gente con temor, que eso es principalmente lo que hacen. Y con eso los tienen ahí como amarrados, como atados. Pero eso no fue lo que el Señor vino a enseñarnos, ni es realmente la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es libertad. Y fíjate que cuando uno logra entender las cosas y dimensionar un poco más, porque yo creo que uno no lo llega a dimensionar nunca totalmente, dimensionar un poco más lo que es el amor de Dios, uno va siendo libre de todas esas cosas. Tanto que la Escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no dice sabrás la verdad y con saberla serás libre, porque es que todo el mundo sabemos eso, ¿no? Que conocer la verdad nos hará libres. Pero una cosa es conocerlo y una cosa es saberlo y otra cosa es conocerlo. Entonces, cuando uno dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, uno dice, bueno, ¿y cuál es la verdad? La verdad de todo el asunto, y lo que lo lleva a uno a entender la gracia, es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo. Imagínate, para entregar a su Hijo. Ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es por lo bien que se porte, no es por las buenas obras que haga. Y en ese tema de las obras hay otro asunto muy importante que debemos entender bajo la gracia. Muchas personas dicen, entonces bajo la gracia ya no importan las obras. Las obras son, la gracia es la causa, las obras son el efecto. Las obras deben ser el resultado de tener claras las cosas, de tener una relación con Dios, y no para tener una relación con Dios para ser aceptado delante del Señor, no. O sea, hago obras no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Exactamente. Ya soy salvo, entonces hago las obras. O sea, debería estar de alguna manera dentro de mi naturaleza, renovada y transformada dentro de esa nueva creación de la que habla Juan, ¿no? Claro, es que, y todo eso es lo que va trayendo un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es mucho más que, y fíjate que cuando uno en nuestra época que nos fue predicado el Evangelio, el nuevo nacimiento es que empezó a asistir a una iglesia cristiana. No, el nuevo nacimiento es realmente emprender una vida nueva con el Señor, tener una intimidad, un trato, una comunión con el Espíritu Santo. Y yo pienso que para los que llevamos cierto tiempo en el Evangelio, el desafío que nos hace la gracia, pues digo yo porque ya tengo como 200 años, ¿no? El desafío que nos hace la gracia realmente y aún para las personas que no la han entendido bien y que viven tratando de agradar al Señor con sus buenas obras, con su comportamiento, yo creo que el planteamiento que nosotros debemos tener claro es que para poder nosotros abrir los ojos a la gracia, tenemos que estar dispuestos a hacer tres cosas. Primero, a desaprender los conceptos arcaicos, equivocados que teníamos. Luego, estar dispuesto a reaprender, volver a mirar la Escritura desde una óptica diferente, con nuevos ojos. Y después estar dispuesto a compartir, porque eso es, digamos, la tarea. La tarea y el reto son bien interesantes, José Imán. Muchas gracias por este tiempo, gracias. por este espacio, y espero que podamos sentarnos a hablar más. Hay muchos otros temas que hay que tocar y que las veces que los hemos hablado y que los has compartido generosamente en los discipulados acá en el Río han sido nutrición, ha sido de verdad mucha sustancia y muy, muy, muy bien hecho. Así que pues muchas gracias y quedamos para... No, y aprovecho para agradecerte a ti también, porque como yo te decía, nosotros con mi esposa y con mis hijas hemos venido a entender más claramente la gracia en el Río, y yo te agradezco mucho porque tú me aconsejaste un día,
¿te sirve leer ese libro? Yo creo que me viste con una cara de religioso terrible que dijo, no, te conviene leer ese libro. No, es que yo me lo leí primero. Sí, y eso fue una bendición muy grande para mí. Bueno, y para nosotros ha sido una bendición muy grande también todo lo que tú y Consuelito nos han edificado. Un saludo muy especial. Nos vemos en otra próxima edición del video podcast del Río Sin Libreto. Que Dios los bendiga.